creo que esa es una cuestión clave también para el quehacer político, el poder confrontar a lo menos una cámara de una sesión telemática como esta, en donde somos todos compañeros, compañeras, y, y vamos a ver la cara de Evelyn, de Bastián. Aquí depende del computador, eso yo lo aprendí hace poco, en el orden en que uno se ve, ¿no? Yo a ellos los veo en el centro de mi pantalla. Yo no sé en qué orden, dónde los ven ustedes. Evelyn Magdaleno, Bastián Yul, Evelyn volverá a ser la relatora en esta sesión y Bastián se va a presentar, lo van a conocer. Eh, los módulos de hoy dan un poco respuesta, o no un poco, van a dar respuesta a las preguntas importantes que ustedes plantearon en la primera sesión relacionadas con probidad y con gestión municipal, que yo creo que son dos elementos muy importantes, la probidad que decir, pero la gestión sobre todo, porque como dijo un compañero de la Juventud Socialista, creo que de la quinta región, cuando dijo, bueno, uno llega al municipio, pero se encuentra con puras personas que ya están instaladas y pueden ser la mayoría de derecha, ¿y cómo gestionamos? Y Evelyn le respondió, bueno, son empleados públicos, son funcionarios públicos y todos tenemos derechos y deberes, son trabajadores y tenemos derecho al trabajo, entonces hay que arar con los bueyes que uno tiene y aprender a hacerlo, pero es muy importante saber, en definitiva, la estructura municipal, el organigrama municipal y saber qué tan importante es el área de administración, de finanzas, como la dirección de desarrollo comunal, todas en definitiva. Así que la sesión de hoy día yo creo que va a abordar esos temas y va a ser muy importante. Evelyn, no quiero quitar más tiempo, Bastián, así que ustedes, por favor, tomen ya la dirección de la sesión, preséntense y esperamos, una vez que terminen, yo comenzar a coordinar el inicio de las preguntas y las respuestas. Eh, yo sé que nunca partimos con orden, ¿no? Ustedes dos se ponen de acuerdo en este minuto de quién comienza. Bastián, por favor, ya que conocemos a Evelyn, por favor, preséntate tú. Bueno, Bastián Yul, tienes la palabra. partir yo. Ok, Como que existe el puro micrófono. Correcto. Vale, vamos a partir entonces, bueno, saludarles a todos y a todas las compañeras y compañeras que se conectan hoy día en este día feriado. Bueno, ya nos conocimos el martes pasado, soy Evelyn Magdaleno, soy administradora pública con miles de otros estudios en distintas cosas de la gestión pública y actualmente soy asesora del gobierno regional metropolitano. Hoy día les vamos a hablar, yo les voy a hablar una parte que tiene que ver desde las finanzas públicas, de cómo poder tener atención en algunos elementos, de saber elementos básicos de cómo funciona el presupuesto municipal, entendiendo que entenderlo en detalle es muy extenso, por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es tener algunos elementos que son que pueden ser de fiscalización o que tienen que ser de control de quienes hoy día aspiran a tener alguna autoridad en el municipio, sobre todo a nivel de concejales. Así que vamos a poner la presentación. Ahí está, muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos, un segundo que voy a achicar esto, ahí sí. Cuando nosotros hablamos de finanzas públicas municipales, tenemos que entender que la finanza es la gestión, son todo el soporte que hacen a la gestión municipal. Por lo tanto, tienen que dar el sustento a cualquier tipo de toma de decisiones que es parte del quehacer cotidiano de un municipio. También tiene que ver con el desarrollo de la comuna, aunque no siempre se condice altos ingresos que recibe el municipio o que tenga un alto presupuesto comparado con otros con su nivel de desarrollo, ya que de ahí es clave, ¿no es cierto?, el cómo yo empleo estos recursos, cuáles son los énfasis y lo que hablábamos el otro día y que también nos contaba Sadi, de los énfasis que tiene que tener un municipio socialista en la capacidad de dar respuesta, ¿no es cierto?, a las necesidades de la población. Por lo tanto, una buena gestión y un buen desarrollo de la comuna tiene que ver más bien
cómo yo utilizo esos recursos, cómo yo los planifico de buena forma y cómo yo tengo buenas estrategias de inversión, dado que puedo tener muy bajos ingresos propios, pero si tengo un buen equipo de diseño de proyectos, puedo tener muchos recursos adicionales y ya lo vamos a ver en detalle. Por lo tanto, hoy día las finanzas son de suma importancia, sobre todo para lo que hablábamos el otro día, de cómo yo voy expresando las necesidades de la población en este instrumento de planificación que es el Pladeco. Y uno de los énfasis que hacíamos era que tenemos que poner mucho ojo en cómo ese Pladeco, esa planificación que yo hice con los vecinos y vecinas, se tiene traducción en el presupuesto municipal y por lo tanto voy dando respuesta, ¿no es cierto?, planificadamente, año a año, entendiendo que no todo se puede hacer inmediatamente, a dar cuenta y dar cumplimiento a este plan de desarrollo. Los discursos, o sea, los recursos además tienen que ver con el adecuado funcionamiento propio del servicio, ¿no? De cómo yo puedo entregar como municipio buenos programas. Ya vamos a ver que además los municipios tienen la capacidad de, al ser corporaciones autónomas de derecho público, tienen la capacidad de poder definir su propio presupuesto, generar sus propios programas, entregar sus propios servicios de acuerdo a cómo sea la provisión de estos recursos. Pero además tener claridad de que es de este presupuesto, de este diseño que yo voy teniendo año a año, también se tienen que costear gastos fijos, como es la recolección de residuos domiciliarios, como es las cuentas del alumbrado público, como son todo lo que es el subtítulo 21, que tiene que ver con el pago de recursos humanos. Por lo tanto, cómo yo voy teniendo claridad de cuáles son mis ingresos que van a ser permanentes y cuántos los adicionales los puedo ir distribuyendo en distintos programas o ir teniendo distintos énfasis de acuerdo a la gestión que yo quiera dar. Por lo tanto, todo esto se expresa en este presupuesto, ¿no es cierto?, que es la expresión monetaria, que es un documento que existe en cada uno de los municipios, el cual contiene no tan solo un detalle numérico, sino que además tiene que tener una descripción de cuáles son las actividades, los programas y las determinaciones por los cuales yo decido financiar tal o cual cosa. Tiene que tener una justificación en este documento de por qué yo decido aumentar cobertura, disminuir cobertura, aumentar programas o crear nuevos programas. Por lo tanto, eso tiene que tener una buena justificación, sobre todo frente a la decisión y el análisis posterior que va a tener el diseño de este presupuesto en el Consejo Municipal. Además, es obligación de cada alcalde presentar oportunamente, todo esto tiene fecha, el presupuesto, cuando se entrega el documento del presupuesto, luego se da un tiempo, es aproximadamente un mes, donde el Consejo tiene para poder analizarlo en detalle. Generalmente, como una buena práctica, hay muchos municipios que conforman comisiones con los distintos concejales para poder analizar distintas partidas, para poder dar respuesta a todos sus requerimientos o sus consultas, para después tener una fácil aprobación en el momento que esto ocurra. Este presupuesto que lo diseñe, la responsabilidad del diseño es del alcalde, pero tiene que ser asesorado sobre todo por la Secretaría Comunal de Planificación, ya que ese es el ámbito en donde se diseña y se tiene claridad de cuál va a ser la inversión del municipio, por lo tanto, cuáles son las mayores necesidades, así como la División de Administración y Finanzas, quien sobre todo lleva el control de la ejecución del gasto. Además, se deben incluir en este documento no tan solo los ingresos que yo tengo como municipio, sino que también cuáles son todos los ingresos que yo he recibido de distintos fondos externos al municipio y cuáles son los proyectos que yo espero postular durante el año a distintos fondos y qué montos estimados estos tienen. De esa forma, el concejal o concejal, al momento de tomar la definición de aprobar o rechazar este presupuesto, tiene una visión amplia de a lo mejor por qué yo estoy dejando de financiar a lo mejor arreglos de ciertas veredas o dejar de hacer ciertas mejoras de iluminación, porque si me voy al capítulo de postulación a fondos externos, porque eso a lo mejor lo estoy postulando a un PMU, lo estoy postulando a un FNDR o lo estoy postulando a un FRIL, a distintos instrumentos también que hay de gestión externa. Por lo tanto, es importante
tener estos dos elementos, tanto el quehacer externo como el interno del municipio, para poder tener una visión integral de cómo va a ser su gestión. Entonces, durante el presupuesto se entrega el mes de septiembre y durante la primera semana de octubre se debe someter a consideración del Consejo Municipal. ¿Qué pueden hacer los concejales o concejalas? No pueden aumentar gastos de la propuesta que presenta el municipio, sino que solo pueden disminuirlo o se puede modificar su distribución, pero no asignar mayores recursos si es que no lo hay, porque además el presupuesto se tiene que entregar cuadrado de una proyección de ingresos con esta proyección de gastos que yo pretendo hacer durante el año. El municipio, o sea, los concejales después tienen hasta el 15 de diciembre para poder aprobar este presupuesto y se debe velar que se atienda todos los gastos previstos. Por eso es fundamental que se tenga el momento de que revisen esta propuesta de presupuesto, que tengan a mano también el Pladeco y todos los compromisos municipales que se tuvieron durante el año para que estos queden reflejados. Además, la idea es que también cada uno de estos presupuestos estén asociados a distintas metas. Hoy día los municipios, lo conversábamos un poco el otro día, tienen los MGM, que son distintas metas de gestión asociadas a beneficios en sus remuneraciones de los funcionarios. Por lo tanto, es ideal que estas metas que tiene cada una de las direcciones municipales pueden estar asociados también a cumplimiento de metas de mayor eficiencia en la ejecución del gasto o mayor prontitud en esto. Y una vez que este presupuesto se aprueba por parte del Consejo Municipal, debe ser promulgado por un decreto alcaldicio. Ahora, ¿cómo se hace cuando yo empiezo a ejecutar el presupuesto? El control jerárquico del gasto del presupuesto lo hace el alcalde. Sin embargo, en todos los municipios existe la dirección de control. Veíamos el otro día una compañera que contaba que ella había trabajado en una dirección de control y ellos cumplen la función de poder controlar esta ejecución financiera, sobre todo para que la ejecución del gasto no sea superior a la proyección, al nivel de ingreso que yo voy teniendo dentro del presupuesto municipal. Por lo tanto, en función de esta dirección de control, poder advertir déficit, deudas o algunas demandas judiciales que muchas veces afectan el presupuesto municipal y impiden o llevan a que podamos tener modificaciones presupuestarias. Hay muchas veces que los trabajadores demandan al municipio, y día cada vez es más usual ver la figura del autodespido de los funcionarios municipales. Por lo tanto, en esos procesos de juicio, si hay costas que pagar o indemnizaciones que pagar, muchas veces no están reflejadas en el presupuesto porque son imprevistos. Por lo tanto, eso lleva a que yo tenga que hacer una modificación presupuestaria, disminuir gastos en algunos lados para poder cubrir estas necesidades, además, porque son muchas veces imprevistos, como lo decíamos, pero que también tienen un alto costo muchas veces para, sobre todo, los municipios que tienen menores ingresos. Y además la dirección de SECPLA le corresponde poder ir evaluando el cumplimiento de distintos planes, programas y proyectos. Yo sí establezco sobre todo el subtítulo que tiene que ver con la inversión. Tengo que llevar un adecuado gasto sobre la forma de inversión. Muchas veces esta inversión de los municipios se hace a través de licitaciones de distintas obras y eso lleva mucho tiempo que tienen que ser considerados dentro de los plazos de la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, tener claridad de cómo van a ser esos gastos. O hay otros municipios, yo ahí contar la experiencia que teníamos en el municipio del Bosque, en donde nosotros teníamos en nuestro presupuesto toda una línea que era inversión de administración directa, en donde nosotros contratábamos a los trabajadores, comprábamos materiales y con eso nos ahorrábamos una serie de costos, ¿no es cierto? Teníamos como una propia cuadrilla de trabajadores para poder hacer veredas, sedes sociales, y eso además nos disminuía mucho los costos de inversión. Por lo tanto, cada municipio es autónomo y puede definir la figura por la cual va a ejecutar su gasto. Ahora, ¿de dónde vienen estos recursos? Estos recursos pueden ser propios, que suelen ser la mayor parte del financiamiento, que es lo que proviene del Fondo Común Municipal. Ya vamos a ver cómo eso se compone. Y los ingresos propios permanentes,
que también vamos a ver en detalle cómo, de dónde provienen o cómo se conforman estos ingresos propios. Pero además están todos los fondos externos. Hoy día desde los niveles regionales, sobre todo los gobiernos regionales y de la Subdere y de algunos ministerios, se transfieren a través de programas o postulaciones de proyectos de inversión recursos al municipio. La mayoría de los municipios a lo menos tiene cupo, por así decirlo, para poder postular ciertos programas PMB, que son los programas de mejoramiento barrio, o programas de mejoramiento de equipamiento comunal, como son los PMU en la Subdere, y la gestión del FNDR del gobierno regional va a depender de la capacidad, muchas veces, que tenga el equipo de desarrollo de proyectos de SECPLAN para poder postular proyectos de inversión directamente a ejecución y no postular que te hagan el diseño del proyecto, lo cual hace que retrase unos 2 años más o menos la inversión. Por lo tanto, también yo puedo reflejar a lo mejor que el énfasis del presupuesto de la gestión municipal tenga que ver con tener buenos profesionales. Hoy día poder tener, costear horas de un ingeniero calculista o de arquitectos o de ingenieros que nos puedan diseñar los proyectos y de esa forma poder postularlos a fondos externos. Muchas veces puede ser una inversión inicial en el ítem de gestión de recursos humanos, pero una inversión mucho mayor después en la inversión. Pues la inversión que eso trae de vuelta al postular distintos proyectos. Y hay servicios públicos como el FOSI, como Senama, como sobre todo en el área social, que bajan sus programas a través de convenios con los municipios de transferencia de recursos para poder contratar gente y poder dar respuestas a distintos programas que hoy día vienen desde los niveles nacionales. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cómo se componen los ingresos propios municipales? Principalmente por las patentes, que son que se lucra todas las actividades lucrativas, dependiendo del municipio, las patentes mineras. Ya vamos a ver también otra parte importante que hoy día se incorpora a los ingresos del municipio, que son los ingresos del royalty minero, que lo vamos a ver al final un poco detalladamente, porque también eso es una nueva fuente de ingreso sobre la cual tener control. Están los derechos municipales, ¿no es cierto?, que sobre todo el pago por retiro de escombros, por publicidad, la licencia a conducir. Están los derechos de aseo, los permisos de circulación, el impuesto territorial, los impuestos por casino, las comunas donde tienen la fortuna de tener un casino, y las rentas a la propiedad, las multas, los intereses por los remates que se hacen, o por las distintas penas muchas veces derivadas de los juicios. Cuando hay un accidente contra un bien municipal, el municipio tiene la obligatoriedad de demandar, ¿no es cierto?, en ese ámbito, y todo eso son ingresos propios del municipio. Ahora, todos estos ingresos propios, ¿cómo después se distribuyen? Porque en este fondo común municipal, que es de donde se distribuye, dice la teoría que se crea para hacer una distribución más equitativa y que los municipios que tienen mayores ingresos puedan contribuir a los que tienen menos. Y por lo tanto, ¿cómo se devuelve esto al presupuesto municipal y cómo se compone este fondo común municipal y cómo se determina qué recibe cada municipio? Está en este gráfico, en donde el 25% del fondo común municipal se reparte de forma igualitaria en todos los municipios. Un 35% tiene que ver, o sea, es el porcentaje de tus ingresos propios permanentes. Por lo tanto, muchos municipios, al tener muchos ingresos propios permanentes por el pago de patentes, y hay todas las campañas muchas veces que hacen para los permisos de circulación, que son la mayor fuente de esos ingresos propios permanentes, les queda un 35% de eso en su presupuesto. Otro 10% se distribuye de acuerdo al nivel de pobreza de cada comuna, el dato que lo da de acuerdo a la encuesta CACEN, y un 30% se determina de acuerdo a cuáles son los predios exentos de pago. Mientras más predios exentos de pago, mayor porcentaje, ¿no es cierto?, yo recibo del Fondo Común Municipal. Y todo esto hace la cuota que yo incorporo en mi presupuesto, más lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con este nuevo ingreso, que es el royalty minero. Por lo tanto, antes de pasar a eso, por lo tanto,
todos estos ingresos, yo hago en este presupuesto que veíamos al inicio una proyección de ingresos. Yo digo, este año voy a hacer una mejor campaña de recolección, por ejemplo, de permisos de circulación, por lo tanto yo estimo un aumento de un 10% en los ingresos de permisos de circulación. O este año se puso dos nuevas empresas en la comuna, por lo tanto voy a recibir mayores patentes. Por lo tanto, yo hago una proyección de ingresos y luego esos ingresos se ven reflejados en esta construcción de este presupuesto de gasto, en donde me va a ir diciendo cómo yo lo voy a ir distribuyendo cada uno durante el año. Pero además, como yo lo voy distribuyendo mensualmente, ya que debemos ir teniendo una ejecución del gasto adecuada para que no se concentre en los últimos meses del año, ¿no es cierto? O no se concentre en periodos que son de mayor popularidad, ¿no es cierto?, para ciertas cosas con la comunidad. Hablábamos de que hoy día hay otro ingreso, de hecho este año se acaba de hacer unos meses atrás un ingreso importante, de una inyección importante de recursos a los municipios que a través de esta nueva legislación que es el royalty minero. Este royalty es una modificación a la carga impositiva de las empresas mineras en nuestro país, es un proyecto apoyado por el gobierno y que modifica estos impuestos y lo que hace es que cada año 307 comunas van a recibir alrededor de 93.000 millones de pesos, o sea, hoy, este año 93.000 millones de pesos, que es un fondo puente. Este fondo puente se hizo un acuerdo para que de lo que van a recibir las comunas el año 2025, se reciba el 50% este año, que son estos 93.000 millones de pesos, y este royalty minero se distribuye en las comunas de dos formas, a través de un fondo de equidad territorial y un fondo de comunas mineras. El fondo de equidad territorial se hace un cálculo de acuerdo a cuáles son las comunas que tienen menores ingresos, cuáles son los municipios que tienen, que hoy día tienen menores ingresos, que tienen mayores poblaciones en situación de vulnerabilidad, y en eso se financia y se traduce en una inyección de recursos a estas 300 comunas. Y además hay 43 comunas que reciben un fondo adicional, que son las comunas que tienen minas en su territorio. Por lo tanto, se hace cargo, esto es como una forma de compensar las externalidades externas que tiene esta minería al estar en ese territorio. La ley determinó que estos ingresos que reciben los municipios son de libre disposición, o sea, yo lo puedo destinar a aumentar coberturas, a generar mayores inversiones, a generar nuevos programas, dependiendo el monto que reciba cada comuna y cómo sea su proyección de gasto. Pero para lo que no se puede ocupar es para pagar deudas, sobre todo deudas previsionales o deudas que se tengan de los contratos permanentes que tienen que ver con, sobre todo con aseo o con luz. El uso de estos recursos tiene que ser determinado por el alcalde o alcaldesa, pero tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal, sobre todo porque yo tengo, y de qué forma son aprobados, o sea, además allá de la sesión de consejo, tiene que haber una sesión de consejo en donde el alcalde presenta un aumento presupuestario por estos mayores ingresos que llegan, pero además les tiene que plantear también de qué forma estos nuevos ingresos se van a distribuir. Por lo tanto, ahí es crucial que el Consejo Municipal tenga claridad de solicitar la forma de cómo se van a usar estos recursos. Solo aquí un ejemplo de algunas regiones, por ejemplo, la comuna de Arica va a recibir 657 millones adicionales a su presupuesto. La comuna de Pica, por ejemplo, va a recibir por el Fondo de Equidad Territorial 139 millones adicionales y por el Fondo Minero 249 millones adicionales. Estamos hablando que si bien uno puede decir desde lejos son grandes montos, cuando uno lo ve esto traducido en inversiones, esto te alcanza, no sé, lo de Pica debe ser para, no sé, hacer varias cuadras de veredas, pero es una inversión que tenemos que vigilar su gasto, sobre todo hoy día que han aumentado, sobre todo en inversión física, ha aumentado muchísimo los montos por los cuales postulan las constructoras. Entonces, hay también un énfasis que hacer ahí respecto a la ejecución del gasto. Eso es por mi parte, así que ahora quiero dejar a Bastián para que nos pueda contar sobre los ámbitos de buen gobierno, probidad, transparencia, integridad, gobierno abierto y control de la corrupción. Así que, querido compañero Bastián,
todo suyo. Gracias, Eve. Saca la presentación porque voy a subirla para irla administrando Perfecto. yo desde acá. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Bastián Yul, y como había señalado la Eve, soy administrador público también. Actualmente ejerzo como administrador municipal en la Municipalidad de San Joaquín. Y desde ahí, bueno, eh, hemos estado haciendo algunas cositas, sobre todo en temas de gobiernos locales. ¿Ya? Voy a presentar lo que nos convoca en este módulo, que tiene que ver con probidad, transparencia y buen gobierno. Y por cierto que me cuesta hacer dos cosas a la vez, por eso. Estoy intentando abrir la presentación y hablar. Bueno, y por cierto que este es un tema que tiene un alto interés, sobre todo hoy día, conociendo los casos que el Consejo de Defensa del Estado, que la Fiscalía se ha querellado en contra de autoridades municipales, pero por sobre todo en que esto tiene que ver con recursos públicos. Y tal como señalaba la EVE, los presupuestos municipales son presupuestos acotados y se maximizan en la medida que no sean mal utilizados en cuestiones que ya sea no correspondan en términos de pertinencia del gasto o lisianamente que se roben en los presupuestos municipales para beneficios privados. Entonces, este es un tema que no solo tiene que ver con una perspectiva ética, sino que también tiene que ver con una perspectiva política de la correcta ejecución del gasto y el correcto compromiso que las y los socialistas debemos tener con los recursos públicos. En ese sentido, la idea del control de corrupción o la idea del fortalecimiento de las instituciones viene también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 16, que tiene que ver Pero con... no se está viendo, Bastián, como No, presentación. vuelvo a dejar de compartir. Es decir, se veía como presentación, pero no corrían las láminas. Eso, Ahí, ahí sí. perfecto. Les decía que el objetivo 16 está en el marco del ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que señala la ONU y que hay que fortalecer las instituciones. ¿Por qué hay que fortalecer las instituciones? Uno, porque si no, los otros poderes, que son los poderes económicos o los poderes de los medios de comunicación o los poderes políticos más fácticos, son los que ganan espacio si es que las instituciones en definitiva no son las que se fortalecen y nosotros como socialistas, como debemos creer en el Estado y el Estado, por tanto, hay que fortalecerlo. O sea, también desde una perspectiva no solamente legal, sino que absolutamente consistente con nuestro relato socialista, es que hay que fortalecer el Estado. Y para fortalecer el Estado se requiere tener un control de corrupción y un comportamiento adecuado de las instituciones, ya sea del gobierno local o de los gobiernos de la administración central. En ese sentido, cuando nosotros definimos el concepto corrupción, ¿ya? ¿Qué entendemos por corrupción? La corrupción se entiende como un fenómeno bastante complejo, que no es fácil definirlo como de una única manera, pero me voy a acompañar de una definición que tiene que ver con Susan Rose Ackerman, que dice que es el abuso del poder conferido con el objeto de obtener ganancias privadas. Es decir, a mí me traspasaron cierto poder, ya sea en su calidad de funcionario público o en tu calidad de autoridad pública, y tú utilizaste o mal utilizaste ese poder conferido o ese poder traspasado para obtener beneficios privados, ¿ya? Y esto está asociado a ciertos delitos, por cierto, que son delitos funcionarios, que son soborno, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación, o sea, hay una serie de delitos funcionarios asociados a los fenómenos de corrupción. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando nosotros nos enfrentamos a la corrupción? Bueno, tenemos consecuencias políticas, tales como que afecta a las bases de la institucionalidad democrática y afecta al financiamiento de las políticas e incluso los resultados. O sea, cabe preguntarse, por ejemplo, si es que el senador Moreira hubiese salido electo o no, si es que no hubiese recibido el raspado de la olla. Bueno, no nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque los resultados políticos también se ven afectados cuando los financiamientos de campaña tienen un origen poco lícito. eh, Tiene afectaciones también o consecuencias económicas. Los municipios, en este caso, o los gobiernos locales que tengan fenómenos de corrupción también van a tener restricciones en materia de crecimiento económico. Van a haber proveedores que se van a encontrar desalentados de poder participar, no van a encontrar inversión privada si es que consideran que al interior de ese municipio hay fenómenos de corrupción
y por tanto las posibilidades de poder mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio urbano o la construcción de vereda, que por ejemplo la EBE señalaba, bueno, se van a acotar. Solamente van a participar aquellas empresas que estén dispuestas a corromper o dispuestas a pagar un porcentaje por una ejecución de una obra, ¿ya? Por tanto, los costos se encarecen, los gastos se encarecen y, en definitiva, los beneficios de la sociedad disminuyen. También tenemos efectos sociales, hay una afectación directa a la confianza pública, afecta directamente a las personas más vulnerables. Sin duda, los fenómenos de corrupción tienen un efecto directo en las personas más vulnerables y estas personas incluso con una perspectiva de género. O sea, las mujeres y las mujeres vulnerables son las que mayores condiciones, o sea, mayores transferencias reciben por parte de los municipios. Entonces, si hay un peso que se dio con beneficio propio o algún beneficio privado o algún fenómeno de corrupción, bueno, ese peso dejó de llegarle a una mujer y a una mujer vulnerable en términos proporcionales de mucho mayor manera. Entonces, también hay un relato político que nosotros debemos sostener y que no es solamente meramente normativo. Yo creo que ahí hay un elemento que me parece hacer harto hincapié, que es que esto no es solamente un cumplimiento legal, el no entrar a fenómenos de corrupción, sino que también tiene que ver con un compromiso y con una convicción política de una persona de izquierda que dice que el Estado debe fortalecerse y que dice que debemos acompañar a las personas más vulnerables. Hay un sujeto político que representar y ese sujeto político se ve afectado cuando nosotros o en nuestros gobiernos locales tenemos fenómenos de corrupción. Hay una menor calidad de políticas públicas y también tenemos distorsiones en sectores económicos tales como lo que salió hace muy poco, por ejemplo, con las barberías. Ya hay un boom de las barberías hoy día, uno no sabe si está yendo a una barbería o está yendo a un grop shop, y en ese sentido hay una distorsión de ese clúster productivo, de ese sector económico, porque no solo se utiliza se utiliza como una fachada y no como el objetivo de ese sector económico. ¿Qué hemos hecho como Estado, ya frente a estas consecuencias que tiene la corrupción? El año 99 tuvimos la primera ley, que fue la ley de probidad. Luego, el año 2003, el sistema de alta dirección pública, que estos son los nombramientos mediante ese sistema de alta dirección pública. Luego tuvimos la ley de compras públicas el año 2003. Luego tuvimos la ley de transparencia el año 2008, ley de participación ciudadana el año 2011, la ley del lobby el 2014 y la ley de probidad pública el 2016. ¿Ya? Y últimamente tuvimos un dictamen por parte de la Contraloría General de la República, que es el dictamen 170-316 del 2021, donde incluyó a todas las corporaciones municipales, que esto siempre como que se dicen, oye, las corporaciones roban, las corporaciones chorean. Bueno, ¿por qué? Porque antes no había tanto control. ¿Ya? Y desde el 2021 en adelante, la Contraloría General de la República homologó todas las obligaciones que tiene la administración de un municipio a las corporaciones municipales. Por tanto, hoy día las corporaciones municipales tienen que dar cumplimiento a la Ley de Base de Administración del Estado, tienen que dar cumplimiento a la Ley de Compras Públicas, tienen que dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, tienen que dar cumplimiento a la Ley del Lobby, a la Ley de Probidad Pública y así un sinnúmero de normativas que lo que ayudan es aumentar los niveles de control al interior de las corporaciones municipales. ¿Ya? Entonces, hoy día, si en alguno de sus municipios existen corporaciones, bueno, ustedes tienen que exigir que esas corporaciones tengan el mismo nivel de cumplimiento que lo tiene el municipio. Ley de compras públicas, que es la ley 19.886, en definitiva lo que dice es que todos los mecanismos de compras tienen que desarrollarse mediante esta normativa. La regla general es desarrollar licitaciones públicas en caso de tener compras superiores a 100 UTM o superiores a 30 UTM más bien. Si no, las puedo ejecutar mediante una compra ágil, ya que es una especie de trato directo pero mucho más dinámico. Y puedo efectivamente realizar tratos directos, pero con causales específicas, ya cuando son situaciones que no son la regla general, sino que más bien son espacios particulares. Yo puedo realizar un trato directo, por ejemplo, no sé, levanté una licitación pública para la recolección de aseo y quedó desierta, ¿ya? Bueno, yo no esperaba que esto quedara desierto, por lo tanto puedo yo someter a un trato directo una licitación que quedó desierta si es que tengo que dar una continuidad a ese servicio, pero no puedo ir de inmediatamente, por ejemplo, si yo voy a hacer una obra civil, ir de inmediato a una contratación directa con un proveedor X, sino que yo primero tengo que licitar en una o en dos oportunidades y luego podré ir a una contratación directa si es que no se logra adjudicar, ¿ya? Eso es ley de compras públicas. Luego tenemos la ley sobre solicitudes de acceso a la información pública,
Esto, en definitiva, lo que hace es decir, toda la información del Estado tiene que estar permanentemente a disposición de la comunidad, ya sea por la ley o sea, por la perspectiva de transparencia activa, que quiere decir que esté permanentemente disponible en la web, o con las solicitudes de acceso a información pública que me puedan hacer y cualquier ciudadano o ciudadana pueda preguntarme sobre algún tema en particular dentro de algún gobierno local o algún gobierno regional. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que publicar? En transparencia activa, que es lo que tiene que estar permanentemente publicado en la web, tenemos que tener las publicaciones del diario oficial, las potestades y las competencias de un municipio o del gobierno regional, la orgánica, el personal de planta, de contrata, de honorario, del código del trabajo. Ya, por ejemplo, los doctores que son contratados en un municipio son contratados mediante el código del trabajo, los doctores que sacan la licencia de conducir, por ejemplo. Adquisiciones y contrataciones sometidas al sistema de compras públicas, todo tiene que estar publicado en mercado público. Las transferencias de fondos públicos, que son las subvenciones, por ejemplo, a juntas de vecinos o a clubes deportivos, eso tienen que estar publicados en transparencia activa. Las actas de resoluciones sobre terceros, tales como la ordenanza, los mecanismos de participación ciudadana, el presupuesto municipal y los resultados de la auditoría, ya sean ejecutados de forma privada o por parte de la Contraloría General de la República. Todo eso tiene que estar permanentemente publicado una vez al mes en las plataformas del municipio o del gobierno regional. Y la transparencia pasiva es que cualquier ciudadano, si es que no encuentra la información que estaba buscando en transparencia activa, que es lo que tiene que estar permanentemente publicado en la web, bueno, puede pedirlo mediante transparencia pasiva y esto tiene que ser respondido en un plazo de 20 días hábiles por parte del municipio o del gobierno regional. Hablo de estos dos casos, pero por cierto que es extensivo a todo el Estado, pero hablo de estos dos casos a partir de la capacitación que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos la ley del lobby, que la ley de transparencia, que como les mostré la línea del tiempo, lo primero que venía a responder es como quiénes tomaban las decisiones y cómo se gastaba el dinero, ¿ya? La ley del lobby lo que busca es responder dos preguntas. ¿Quiénes influyen en las decisiones que se toman y sobre qué materia se está influyendo? ¿Ya? El lobby no es algo negativo, saquémonos eso de la cabeza. El lobby es influencia. Todos ejecutamos influencia. Los que hacemos política todo el día ejecutamos influencia. Lo importante es que toda la ciudadanía tiene el derecho a saber sobre qué influencias se están ejecutando y sobre qué temas se está influyendo y quiénes están ejerciendo esa influencia. Entonces, acá la ley del lobby, que es la ley 20.730, definió que los alcaldes, los concejales, los cores, los secretarios ejecutivos de los cores, los directores de obra, los secretarios municipales, los integrantes de todas las comisiones evaluadoras de compras, es decir, yo hago una licitación e inmediatamente esa persona es parte, o sea, tiene obligaciones de la ley del lobby, y todos los que el jefe de servicio logre determinar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de San Joaquín, donde yo trabajo, yo soy el administrador municipal. No estoy obligado por ley, pero mi alcalde sí me definió como un sujeto pasivo de lobby, es decir, yo tengo todas las obligaciones de publicar las audiencias que sostengo como una buena práctica en el municipio para poder mejorar las condiciones de integridad y transparencia al interior del gobierno local. En ese sentido, te dice la ley, mira, tú tienes que publicar todas las audiencias que sostengas de forma presencial o por videoconferencia, no así los WhatsApp ni las llamadas de teléfono, ¿ya? Todas las audiencias, pero que tengan un objetivo. Uno es que es el privado el que quiere influir sobre el público, y dos, es sobre las materias y competencias que tiene esa persona. Es decir, si van a hablar con un alcalde para la tramitación de un proyecto de ley, bueno, eso no tiene competencia el alcalde sobre una tramitación de un proyecto de ley. El concejal, entonces, si recibe a un privado, tiene que ver con las competencias que tenga el concejal y si es presencial o por videoconferencia esa reunión. Y tiene que publicarla en la plataforma de lobby, el tema que fue conversado y con quién es conversado. Ya aquí hay una plataforma, se ingresa con clave única, todos los municipios la tienen y tienen la obligación, por tanto, de estar registrando todas las audiencias que se sostengan. Además, tienen que publicar todos los viajes y los donativos que se reciban estas personas en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué hablo del ejercicio de sus funciones? Porque no se publican las vacaciones ni tampoco se publican los regalos de cumpleaños, sino que se publican las cosas de viajes y donativos que se realizan en el ejercicio de sus funciones. Ley de probidad pública, que es otra normativa que lo que intenta es aportar a la integridad del Estado, y acá lo primero es entender cuáles son los principios. Se entiende de probidad pública un desempeño honesto y leal en el cargo, la preeminencia permanente del interés general por sobre el particular, es decir, yo siempre pienso en el Estado y no en mi beneficio privado,
y una conducta intachable en todos los aspectos de su vida. Y acá voy a poner un ejemplo. Si yo voy manejando curado, choco, a mí me echan. ¿Ya? Porque no importa si aunque eso era un fin de semana. La calidad de funcionario público o de autoridad pública tiene que ver con todos los comportamientos de tu vida. Por eso que se habla que ingresar al sector público tiene más obligaciones que trabajar en el sector privado y que además es voluntario. Por tanto, cada uno de nosotros nos obligamos a dar cumplimiento de estas obligaciones que son los principios de probidad pública. Hechos que contravienen la probidad pública. ¿Qué afecta a la probidad pública? ¿Qué lo vulnera? Uno, usar en beneficio propio de tercero la información reservada de una institución. Es decir, si tú no la pediste la información por ley de transparencia, bueno, no puedes estarla entregando. Usar indebidamente una posición funcionaria para influir sobre una persona con objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto, tráfico de influencia. Emplear sobre cualquier forma dinero o bien a institución de provecho propio de terceros, es decir, por ejemplo, saco plata de la caja chica, oye, me la gasto. Ocupar tiempo en la jornada del trabajo, utilizar el personal o recursos del organismo en beneficios propios o ajenos a la institución. Solicitar, prometer, aceptar en razón del cargo, donativos, ventajas o privilegios. ¿Ya? Intervenir en razón de las funciones en un asunto que tenga interés particular, contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño del cargo, entorpeciendo el servicio. Me agarro de lo que Mauricio señaló anteriormente, que es, oye, ¿qué pasa si es que hay funcionarios de derecha en mi municipio y no quieren hacer la pega? Bueno, también es una afectación a la ley de probidad pública el contravenir o el afectar los deberes de eficiencia y de eficacia y de legalidad al interior del servicio. Por tanto, yo puedo denunciar a un funcionario de derecha que no quiera hacer su pega, o incluso puede ser de izquierda, que no quiera hacer bien su pega por una vulneración a la ley de probidad pública, o efectuar denuncias a sabiendas de que se contratara su falsedad. ¿Ya? Eso también afecta a la probidad pública. ¿Qué regula la ley? Regula y sanciona los conflictos de interés mediante 3 herramientas, que yo solamente voy a hablar de una, que es la declaración de intereses de patrimonio, porque el mandato especial, que es la enajenación, o sea, que es el fideicomiso ciego, y la enajenación obligatoria, es para personas que tienen grandes patrimonios. No creo que ninguno de los de acá tengamos grandes patrimonios de miles y miles de millones de pesos. Pero sí tenemos la obligación todos y todas de hacer nuestras declaraciones de patrimonio de intereses para evitar que haya enriquecimiento ilícito mediante recursos públicos. Y eso lo que hace es que nosotros tengamos que publicar de forma, al menos de forma anual, todas las propiedades, vehículos, intereses que nosotros vayamos adquiriendo, o pasivos también, deudas, que nosotros vayamos adquiriendo a medida que estamos en la ejecución de algún cargo público, ya sea de autoridad o de funcionario público. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que busca es que nosotros nos tengamos que abstener de cierta toma de decisiones. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa de asfalto, ya por ejemplo, de pavimentación, donde yo tuviese alguna acción dentro de esa empresa, y esa empresa está ofertando dentro de una ejecución de obra dentro de mi municipio, bueno, yo nunca no podría participar de una comisión evaluadora y tendría que constatar ese hecho dentro de el procedimiento de compra, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con abstenerse de ciertas decisiones donde uno pueda tener un conflicto de interés, ya sea porque participa en un área económica o porque tiene directamente algún tipo de participación en alguna propiedad. Esto es lo que les decía, que evitar el enriquecimiento ilícito, es decir, el Estado puede conocer tu trayectoria patrimonial. Esto además está cruzado con el conservador de bienes raíces, con servicios puestos internos, con la Comisión de Mercado de Valores Financieros y con lo que yo informo. Por lo tanto, te observan si es que hay alguna propiedad que tú no estás señalando y que aparece que es tuya dentro del servicio puesto interno o del conservador. ¿Quiénes están obligados a dar cumplimiento a esta norma? Que es la ley de probidad pública, en las declaraciones de patrimonio de intereses, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, todos los funcionarios públicos que ejecuten funciones fiscalizadoras, todos los funcionarios que sean honorarios y que ganen lo mismo que gana un funcionario del tercer nivel jerárquico. Es decir, si es que está el alcalde, luego está el administrador municipal y luego están los directivos, bueno, si hay el directivo, no sé, grado 8, y el directivo grado 8 es el más bajo, y ese gana 2 millones 2, bueno, todos los honorarios que ganen de 2 millones 2 para arriba también están obligados a hacer declaraciones de patrimonio de intereses, ¿ya?
y por tanto todos los directores hasta el tercer nivel jerárquico deben hacer sus declaraciones de patrimonio e intereses, además de los funcionarios que ejecuten labores fiscalizadoras, ¿ya? Sumados a los concejales, cores y alcaldes. Esto es una plataforma, declaracionjurada.cl, y aquí ustedes se pueden meter a intrusiar y pueden conocer las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades que quieran fiscalizar o de los competidores, porque es un derecho que ustedes tienen de acceder a esa información y una ventaja comparativa que ustedes pueden utilizar si es que ven algún tipo de irregularidad respecto al crecimiento patrimonial. Y con esto, no sé, pues, puedo decir lo siguiente: si un alcalde gana 6 millones de pesos mensuales y de un año a otro apareció con un aumento patrimonial de 1.000 millones y no hay una herencia de por medio, bueno, hay algo que efectivamente uno puede legítimamente sospechar y puede mandar algún tipo de antecedente a la Contraloría. Elementos preventivos que también contribuyen a que en los gobiernos locales no tengamos fenómenos de corrupción. Uno, la constitución de comités de ética institucionales, que permanentemente nosotros tengamos capacitaciones sobre integridad pública de los funcionarios, que elaboremos un código de ética municipal, en que tengamos procedimientos de denuncias internas frente a inobservancias éticas conocido por todos los funcionarios y las funcionarias públicas, y en esto hacer mucho hincapié porque se va generando tolerancia. En definitiva, si los funcionarios públicos están acostumbrados a imprimir las tareas de los cabros chicos en las impresoras municipales, bueno, difícilmente van a estar denunciando otros fenómenos de corrupción porque todos cometen fenómenos de corrupción, ¿ya? Entonces, hay que, de la micro a la macro corrupción, hay que irla combatiendo de a poco con mucha capacitación y con mucho fortalecimiento a la ética. Oficiales de cumplimiento de operaciones sospechosas. Esto es la ley de la unidad de análisis financiera, que no necesariamente es que tengamos o que estemos frente a un delito. Pongo un ejemplo. Yo tengo un encargado de compra. Ese encargado de compra toda la vida ha comprado el confort, ¿ya? Y de repente yo le digo, ¿sabéis que vaya a salir de la compra del confort y te vaya a la compra de lápices? Bueno, y de repente el confort empezó a salir un 35% más barato de lo que salía antes. ¿Eso significa que es un delito en sí mismo? No, pero por cierto que es una operación sospechosa de por qué bajó tanto el confort que se compraba dentro del municipio. Bueno, eso existen oficiales de cumplimiento dentro de o deben existir oficiales de cumplimiento dentro de cada municipio, y por tanto debe ser llamado a reportar este tipo de situaciones a la unidad de análisis financiero para que hagan inteligencia financiera si es que hay algún tipo de antecedente, y si es que hay antecedentes, esto se va a la fiscalía. En particular, yo como administrador municipal he mandado reportes de operaciones sospechosas cuando al interior de nuestro municipio he considerado que hay situaciones que pueden estar reñidas con la ley. Porque en esto tenemos que ser súper claros, compañeros y compañeras. En nuestros propios equipos vamos a encontrar fenómenos de corrupción. Y el punto no es que no existan, sino que es cómo nosotros vamos a actuar frente a ese tipo de fenómenos. Y ahí es donde tenemos que ser implacables, porque no solamente está el valor del Estado, sino que está el valor del partido, está el valor de las convicciones políticas, está el valor de lo que nosotros representamos. Tener matrices de riesgo institucionales y manuales de prevención de delitos funcionarios pueden ser elementos preventivos sumamente significativos para que pueda mejorar la prestación, o sea, mejorar las conductas éticas al interior de un municipio. Y por último, y con esto cierro, promover el gobierno abierto. Esto es una nueva iniciativa en materia de gestión pública, y es que nosotros podamos transparentar más de lo que nos está exigiendo la ley. En particular, en la Municipalidad de San Joaquín nosotros lanzamos dos plataformas, uno que es presupuesto abierto y el otro ejecución programática en línea, ¿ya? La ley no lo exige, pero nosotros montamos dos sistemas. Si se meten a www.sanjoaquin.cl, van a ver que hay dos plataformas que hoy día están permanentemente siendo actualizadas de forma mensual, donde en un lugar nosotros le decimos a la gente, mire, de lo que nos comprometimos, tenemos un 90% de ejecución de nuestro programa de gobierno, y por otro lado, la otra plataforma les vamos mostrando cómo van los ingresos y cómo van los gastos mes a mes, divididos por ejes estratégicos del PLADECO, que es lo que la EVE señalaba anteriormente, que es un instrumento de gestión fundamental para efecto de saber cómo uno debe moverse y hacia dónde debe moverse como municipio. Entonces, el gobierno abierto es cómo transparentamos más información, utilizamos tecnologías de la información, hacemos partícipe a la sociedad civil, y con eso también, estando o no estando dentro de la gestión municipal, bueno, la misma ciudadanía va a obligar a que se mantengan ciertas políticas de probidad y de control de corrupción y de mayor transparencia, porque la misma ciudadanía va a haber validado este tipo de instrumentos. Con esto cierro y quiero ser súper enfático. La alcaldesa de Antofagasta, porque siempre uno dice, oye, los grandes fenómenos de corrupción y miles de millones, cientos de millones de pesos. Bueno, la alcaldesa de Antofagasta se fue presa y se tuvo que ir por 27 millones de pesos.
sea, es una mísera cantidad de plata si uno piensa que un alcalde gana 7 millones de pesos al mes o 6 millones de pesos al mes. Ella se fue presa por 27 millones de pesos, es decir, ni siquiera lo que ganaba en un año se fue presa. Y es porque la magnitud de lo que se roba o lo que no se roba o la magnitud del fenómeno de corrupción no es relevante. Lo relevante tiene que ver con que no podemos caer frente a situaciones de inobservancia ética, porque esto radica y golpea directamente en la confianza, golpea en la confianza de los partidos políticos, golpea en la confianza de las instituciones públicas, y nosotros que queremos más Estado, a diferencia de la derecha, no podemos estar siendo partícipes de la afectación de la confianza de este Estado. A la derecha no le va a jugar en contra que tengan fenómenos de corrupción, porque los valores y la ética que la derecha o el votante de la derecha tiene no tiene que ver con la propiedad pública, no tiene que ver con los recursos públicos, no tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con el bienestar común, sino que tiene que ver con más bien una acumulación de capital individual. Entonces, somos nosotros y nosotras los llamados a cuidar los recursos públicos y a nunca tolerar fenómenos de corrupción al interior del Estado, porque socava la confianza en las instituciones. Y con eso cierro la presentación y le doy la palabra a Mauricio para que podamos dar paso a las preguntas. Gracias, Bastián. También agradezco, Evelyn. Ángel, tienes la palabra solicitada hace unos 20 minutos, pero como planteamos al inicio, las palabras y las preguntas comienzan recién ahora, pero dado que has sido persistente, comenzaremos contigo. Eh, Luego con Angélica Leiva. Ángel, por favor. Ángel, Custodio. Angélica, por favor, comenzamos contigo entonces. Hola, buenas tardes. Yo soy Angélica Leiva, precandidata a concejal de la comuna de Putaendo. Me pareció excelente la capacitación. Les quiero dar las gracias porque de verdad que es muy buena. Tengo como varias preguntas que hacer que las fui anotando acá. Primero, hablaron de que el presupuesto municipal se tiene que aprobar el 15 de diciembre. Si nosotros somos electos concejales, vamos a tener que aprobar este presupuesto, ¿cierto? Entonces yo quiero saber en qué nos tenemos que fijar para aprobarlo. ¿Y qué pasa si el Consejo no lo aprueba? También quiero saber respecto de las modificaciones presupuestarias. ¿En qué debemos fijarnos como concejales para aprobar dichas modificaciones? También quiero saber, porque yo estoy haciendo un programa para mi campaña y quiero gestionar e impulsar, porque nosotros no creamos, ¿ya? Entonces, algunos programas municipales. Entonces, quiero saber cómo plantear eso, cómo se plantea a través de un escrito, cómo yo quiero impulsar y gestionar programas, de dónde obtener información, porque la idea es gestionar, impulsar, pero también dar la solución, porque si no sería como demagogo que yo diga, oh, voy a crear un programa para los adultos mayores y no tengo la plata. Entonces la idea es saber de dónde yo puedo decir, vamos a postular a tal concurso para poder obtener dichos recursos. Y también si pudieran de nuevo explicar los porcentajes del Fondo Común Municipal, porque hablaban que un 35% va de fondos propios, un 10% del nivel de pobreza, y no alcancé a escribir el otro porcentaje. Y también porque hablábamos de la corrupción para prevenir todo eso, porque yo soy encargada de adquisiciones de la Municipalidad de Putaendo y también trabajé en dirección de control anteriormente. Entonces nosotros, los concejales, tienen que aprobar las adquisiciones mayores a 500 UTM. Entonces yo quería plantear si yo también, una vez que si soy electa y me llevan una adquisición mayor a 500 UTM, yo voy a necesitar que me muestren los criterios de evaluación que se utilizaron, porque siempre el criterio económico tiene que prevalecer. Pero ¿qué pasa si pusieron como el criterio de desempate la experiencia? Ahí estaríamos en una situación que no corresponde. Entonces,
cómo plantearlo desde nuestro nivel, desde nuestra vereda de fiscalización, el que me muestren los criterios de evaluación antes, decir antes, cuando empiecen todos los antes de que en la primera sesión, cuando yo vaya a aprobar licitaciones, necesito que me muestren antes los criterios de evaluación que se emplearon, cosa que tengamos una fiscalización real que no sea solamente aprobar el monto. Eso era mi acotación y vuelvo a darle las gracias porque de verdad muy buena capacitación. Bueno, gracias a ti, Angélica. Son 6 preguntas, si la memoria no me falla. Bastián, Evelyn, Bastián, ¿tienes respuesta para alguna de las preguntas? Algunas tocan el tema final que abordaste tú. Sí, sí, son varias. Uno, sobre lo de la licitación, el municipio siempre tiene que enviarte el informe antes, el informe de la comisión evaluadora, ¿ya? Y la citación que debe realizarse al menos con 48 horas de anticipación de una citación ordinaria, ya las citaciones ordinarias, no las citaciones extraordinarias, las citaciones ordinarias del Consejo Municipal, que se deben realizar al menos con 48 horas de anticipación, debe llevar todos los documentos, debe acompañar toda la documentación. Y la documentación debe ir al informe de la comisión evaluadora. En ese informe la comisión evaluadora debe contemplar la experiencia, por ejemplo. O sea, todos los elementos que se sometieron a evaluación en la pauta de evaluación deben tenerlo considerado en la comisión evaluadora. Y si no, tú puedes entrar al mercado público y puedes buscar el ID de esa licitación y puedes encontrar todos los documentos que el oferente publicó para poder realizar esa evaluación. Porque mi consejo es que en muchas oportunidades las comisiones evaluadoras también se equivocan. ¿Ya? Sí, sí, nosotros hacemos eso. Sí, hacemos eso. Déjeme terminar, Angélica, porque si no se alarga mucho, ya sea por error o por dolo. Entonces, en eso hay que tener mucho ojo en que la documentación efectivamente sea la misma que se encuentra en el mercado público y que los informes de la comisión evaluadora sean consistentes. Eso era como lo que me correspondía a mí, creo que el resto es más de los temas de la E para no meterme ahí en ese tema. Gracias, Sí. Bastián. Evelyn. Ahí comentar que también hay que ponerle ojo a las bases de licitación. Cuando uno haga la licitación se compone de 2 tipos de bases, la base técnica y la base administrativa. Las bases técnicas son como las especificaciones técnicas de lo que yo voy a contratar y la base administrativa está en lo que decía Bastián de este informe, cómo yo voy a evaluar. Por lo tanto, generalmente yo tengo que hacer el 100%, pongo, no sé, 30% el valor económico, 30%, no sé, el tiempo, ahí voy poniendo, pero el control tiene que ir desde el diseño de las bases, desde que se publica las bases, por lo tanto, la página de Mercado Público es una buena, hay que tenerla en favorito en su computador para con el ID de la licitación poder acceder a todo. Es que como no podemos acceder nosotros si la licitación no está adjudicada a verla, porque si yo la pongo, dice la licitación cerró, puede acceder a las bases, cuando está adjudicada puede acceder a los documentos. Está silenciada, Angélica. Angélica, pero me imagino que tiene que ver un poco cómo hacemos el control antes y que justamente cuando te entregan ese informe que te lo mandan antes del consejo, que muchas veces de verdad, yo que he estado en varios consejos municipales, los concejales no los leen. Entonces es importante que revisen esa documentación anteriormente porque no es, a propósito de las otras preguntas, no es que uno como concejal o concejala diga, no lo leí, no voy a votar en contra o no me gusta. Parte de la obligación de un concejal o concejal es dar opiniones fundadas al respecto, porque si no hay una opinión fundada respecto a por qué yo voy a rechazar, estoy incumpliendo mi función de concejal a propósito del cumplimiento del presupuesto. El presupuesto se debe aprobar por mayoría de mitad más uno de los concejales que asisten a la sesión y no es que, no me gustó el presupuesto, no alcancé a leerlo, no lo revisé, no lo apruebo, sino que también eso es una falta al cumplimiento de la función de concejal. Y si el alcalde o alcaldesa no presenta el presupuesto en los plazos establecidos, el consejo puede insistir y o si no, están todo lo que son las acusaciones de notable abandono de deberes, ¿no es cierto? Porque es parte de los deberes establecidos por ley para la presentación del presupuesto. Ahora, ¿en qué cosas yo me tengo que fijar
sobre todo ya que las nuevas autoridades asumen el 6 de diciembre, el presupuesto se debiese aprobar el 15 de diciembre. En qué cosas hay que fijarse, sobre todo que la proyección de ingresos, o sea, de gastos sea real. O sea, la proyección de ingresos sea real. Uno puede meterse a la página web, ver los presupuestos anteriores, y si yo veo que todos los presupuestos anteriores tenían una proyección de ingresos de 80 y en este presupuesto que me están presentando tiene, no sé, 140, ahí hay algo que cuestionarse, porque ellos están diciendo que este año van a recibir tanto porcentaje más. Por lo tanto, mirar en la página web los presupuestos anteriores para que no haya una desvirtuación importante, sobre todo en la proyección de ingresos que se hace y en la distribución del gasto que contemple la cobertura de lo que son, los pagos fijos que tiene un municipio, y sobre todo nuevos programas, o sea, programas que tenga propio de cada uno, y los traspasos. Es importante ahí lo que decía Bastián, los traspasos a las corporaciones. Generalmente los municipios tienen corporaciones en las cuales gestionan salud, gestionan educación, bueno, cada vez menos con los traspasos a los servicios locales, pero es importante porque eso te va a aparecer de forma genérica y hay que después meterse en el detalle. Ahora, cada concejal, en cada sesión de consejo hay una hora de incidente, ¿no? En donde los concejales pueden solicitar mayor información a la gestión municipal sobre el presupuesto de un programa, cómo se está ejecutando, que tiene que ver con la labor fiscalizadora de cada uno de ustedes. Ustedes pueden pedir control, que se presente, no sé, cada 3 meses, cómo va la ejecución del gasto, cómo va la ejecución de tal programa. Y eso se presenta en este momento en el Consejo, y el municipio tiene 15 días, entiendo, Bastián, si no me recuerdo mal, para poder responder el municipio, para poder responder fundadamente a las solicitudes de información de cualquier tipo de un concejal si es que no encuentra esa información disponible. Que fijarse en las modificaciones presupuestarias, lo mismo, que esta modificación esté fundada, que si hay una modificación presupuestaria porque voy a tener mayores ingresos, no sé, me adjudiqué un FNDR de construcción de vereda por 1.000 millones, tengo que hacer una modificación presupuestaria de mayores ingresos por 1.000 millones en la cuenta de fondo externo del municipio. Por lo tanto, o cuando yo quiero hacer algún ajuste presupuestario, sobre todo por alguna emergencia, en donde yo voy a tener que cubrir ciertos otros gastos, tengo que fijarme que no es que yo tenga más plata para cubrir, sino que tengo que estar disminuyendo de un lugar para cubrir aquello. Por lo tanto, ese desde dónde disminuye, creo que es un énfasis también importante, porque generalmente donde se mete la mano al bolsillo en esos casos, generalmente son a los temas sociales, ¿no es cierto? Entonces eso también es algo que hay que tener que estar mirando. ¿Cómo hacer un concejal para poder? Generalmente los concejales dentro de su función no pueden proponer nuevos programas, ¿no? Pero siempre va a depender del vínculo, ¿no es cierto?, la gestión que puedan tener con el alcalde o alcaldesa en ejercicio, muchas veces, aunque sean entender que aquí tiene que generarse una gobernanza más allá de las diferencias políticas. Tiene que generarse una gobernanza del alcalde o alcaldesa con su consejo. No son adversarios per se, sino que todos quieren de una u otra forma el bienestar de su comunidad. Por lo tanto, uno puede generar de buena forma ciertas alianzas, proponer, conversar con el Consejo Municipal, sobre todo en el proceso en este tiempo que tienen de revisión del nuevo presupuesto, para poder hacer modificaciones. Ese es un espacio importante que tienen para poder proponer algunos ajustes presupuestarios, pero no que generen un aumento de un gasto, sino que poder ajustar o modificar dentro del mismo presupuesto que se les presenta. Creo que ahí respondimos casi todo. No sé, Martín, si tienes algo que complementar. Sí, complementar con 3 cositas, Mauricio. Uno, que lo que decía la Eve, que es revisar como los presupuestos anteriores para ver que efectivamente no hayan aumentos de ingresos como tan considerables y poco racionales, pero acompañar esa revisión de los presupuestos con los informes de control. Porque yo puedo efectivamente decir, municipio, voy a recibir 100 el 2021, 120 el 2022, 130 el 2023,
y 140 en 2024, ya. Pero cuando yo eso lo comparo con el informe de control, me doy cuenta que recibí el 2021 80. Comparo con el informe de control y recibí el 2022 90. Es decir, he ido endeudando anualmente al municipio con ingresos y gastos. Entonces, mirar el presupuesto y mirar el informe de control. Ya esas dos cosas como aparejadas. Lo segundo, también preocuparse de el balance del gasto en personal. Ya hay tres guarismos súper importantes que son legales, sobre todo concejales y concejalas. Uno, el 42% de los ingresos propios permanentes yo los puedo gastar en el subtítulo 21, que es el gasto en personal. El 42% de los ingresos propios permanentes se pueden gastar en personal. De lo que yo gasto en contrata, solamente un 40% en relación al gasto de la planta. Es decir, si yo gasto 100 en la planta, puedo gastar 40 en la contrata. Y si yo gasto 100 en la planta, puedo gastar 10 en los honorarios. Esa distribución legal está por ley y por tanto, si ustedes la aprueban y aprueban algo que no está balanceado, también están aprobando algo que está en una vulneración legal. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense en los guarismos de la distribución del gasto en personal, que sea el 42% de los ingresos propios permanentes, que sea el 42% de la contrata en relación a la planta y que sea el 10% de los honorarios en relación a la planta. Y las Y presentaciones se van a enviar para que tengan ahí el sí, detalle, cómo se distribuye el fondo y todo eso. y por último, empiecen a estudiar las cuentas presupuestarias, porque ahí es donde los administradores municipales, que somos un poquito pillos, metemos las cuchufletas, así que mi consejo a los concejales, estudien las cuentas presupuestarias, porque ahí uno juega con esas cuentas presupuestarias. Bien. Tiene la palabra solicitada José Latrille y luego Mauricio Rosas, y con esto estaríamos cerrando, considerando la hora del día de hoy. Sí, José Latrille, gracias. Gracias por la palabra. Yo quería referirme a los programas Puente. Yo lo había estudiado. La pregunta es para la compañera. Hubieron 304 comunas y ahora son 307 ejecutables en el 2025. Por lo tanto, en la séptima región, cuando se aplicó este programa Puente, recordemos que se adelantó dinero a las regiones, a algunas regiones que tenían mineras, como por ejemplo O'Higgins. Recibió no sé cuántos millones. Aquí en el Maule, por tener la mina de cemento Bio Bio, se recibieron 6.000 millones de pesos del royalty minero. Y de esos 6.000 millones, bueno, todos sabemos lo que pasa acá en la región, ¿cómo se llama esto? En la gobernación de Talca. Pues todos tenemos claro qué está pasando. Entonces, esos 6.000 millones que fueron entregados, en este caso, a la región, hoy día tienen una dudosa contabilidad, por decir algo, no sabemos dónde están. Y también el municipio de Curicó, donde yo postulo a concejal, también recibo ese dinero. Eso no se ha transparentado. Lo otro, cuando efectivamente lo que decía ahí el administrador municipal, compañero, efectivamente cuando uno es concejal, yo no he sido concejal, fui candidato una vez, pero manejo un trabajo muy igual que la compañera Angélica en el Estado, así que manejo más o menos los presupuestos. Cuando uno va a votar cualquier licitación, sea trato directo o no trato directo, a uno le pasan la carpeta 15 minutos antes cuando da un consejo, y así lo hacen acá con los concejales de mi comuna, y yo creo que muchos concejales. Entonces es muy difícil cuando no hay la expertise de tener el estudio más o menos, o cualquiera. A mí también me puede pasar, si tampoco es de saber mucho, saber menos. En 5 minutos, 10 minutos uno no alcanza a leer una carpeta de un presupuesto, de una licitación directa, no alcanza. Entonces, mi pregunta es, como es ejecutable el 2025, ¿cuánto dinero más o menos se entregó el royalty minero con los adelantos del año 2023, 2022, 2023? Esa es la pregunta para la compañera. Y lo otro, el tema de cómo uno puede fiscalizar el tema de los proyectos. En este caso de las licitaciones directas o proyectos, porque uno tiene poco acceso a eso. Y cuando uno quiere acceder a eso y empieza a estudiar las licitaciones, casi siempre el jefe comunal le cierra las puertas, o le cierra los medios de comunicación, o le cierra los departamentos dentro del mismo municipio y en el mismo consejo, cuando el alcalde tiene ya electos sus concejales, le hacen el vacío. Entonces, caemos en toda esa triquiñuela que en la probidad de la ley 28.880, el partido tiene que pronunciarse sobre esos temas.
y sobre todo apoyar a sus concejales. Es que queremos un proyecto político, cuadros políticos para el día de mañana de ganar municipios, que eso es lo que todos queremos en una carrera política. Así que eso, compañeros, le agradezco esta retroalimentación porque siempre es necesario y deberían hacerse siempre. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por tener compañeros que están con las leyes claritas y haciendo instrucción política a todos sus compañeros a nivel nacional. Así que eso, gracias. Gracias a Y ti, también José. puedo colocar una manito para decir. Vamos a hacer la pregunta también tuya, Mauricio Rosas, compañero. Hola, buenas. Mauricio Rosas, de acá de Rincona, región de Valparaíso, la única Rincona de Chile, solita. La consulta es, ¿esos informes de control y de presupuesto se pueden pedir a través de la página de transparencia o existe? Sí. ¿Y cuánto tiempo hay? Porque yo he pedido algunos informes acá y no los tienen, se demoran y no... es muy especial esta comuna, es una de las... Estamos en el puesto número 13 de fraude, así que es bien conocida. No sé si me puedes contestar eso, gracias. Gracias a ti, Mauricio. Bastián. Sobre lo que preguntaba el compañero anterior, uno, pidan los informes de los hitos de obras en ejecución, ¿ya? Para que se pueda ejecutar un pago de cualquier obra civil, tiene que haber un hito que certifique el porcentaje de avance y las condiciones de avance de esa ejecución de obra, ¿ya? Si es que no se lo entregan siendo concejales, bueno, ustedes recurren a una solicitud de acceso a información pública, recurren a la Contraloría, recurren a, y eso, o por cualquier medio, ¿ya? Ustedes pueden solicitar, si son concejales, en el mismo consejo, pueden solicitarlo siendo ciudadanos, los informes de los hitos del avance de ejecución de obra de cualquier obra civil, ¿ya? Pues eso es público, por lo tanto, ustedes pueden solicitarlos, ¿ya? Y con eso, ustedes pueden constatar si lo que están diciendo los hitos para poder autorizar un pago es cierto o no cierto. ¿Por qué? Porque en las bases administrativas se dicen, mira, nosotros vamos a pagar en 4 oportunidades, con un 20, con un 50, con un 70 y con un 100% de avance de obra. Bueno, el hito tiene que certificar que lleva un 20% de ejecución de obra. Y si ustedes van y no han puesto ni una pala, bueno, ahí hay un pago absolutamente irregular, ¿ya? Eso es como para que ustedes puedan ver en términos de obras civiles. Y lo segundo es los informes de control. Se pueden solicitar, lo puedes citar, si eres un concejal en ejercicio, te lo tienen que mandar 4 veces al año. Si no lo están mandando, es una falta del alcalde, es un incumplimiento de sus obligaciones, por tanto podrían mandarlo a la Contraloría. Y es una falta de la... Disculpa, Bastián, ¿y una persona común y corriente los puede solicitar o tiene que ser solamente un...? Por eso, y si no eres concejal y eres un ciudadano, eso tiene que estar publicado en Transparencia Activa. Si no está publicado en Transparencia Activa, pueden mandarle una denuncia al Consejo para la Transparencia y además solicitarlo por una solicitud de acceso a información pública que tiene que ser respondida en un plazo máximo de 20 días hábiles. Ya extendible 10 días más, pero eso no puede demorar más que eso. Eso es lo que ustedes pueden solicitar, esos informes de control de ejecución presupuestaria, que lo que muestra es los ingresos reales y los gastos reales, no lo que se fue proyectado en la formulación presupuestaria. Yo complementando también y respondiendo a los compañeros de plantear que algo que lo pueden bajar de internet, pero y hay unos libritos chiquititos que es el reglamento de compras públicas, que no es la ley de compras, sino que es el reglamento de compras públicas, que es en donde se establece todo el detalle de, por ejemplo, cuándo yo puedo hacer un trato directo y cuándo no. Porque los tratos directos, si no tienen que tener una justicia, tienen que tener son como varias causales, y por lo tanto, a propósito de lo que decía el compañero, no es llegar y hacer un trato directo, sino que tiene que tener un informe adjunto en donde yo fundo por qué voy a hacer un trato directo y no una licitación. Y es una causal de yo rechazar la aprobación de un trato directo el no contar con la información con anticipación disponible. Por lo tanto, también dentro del Consejo Municipal se hace generalmente un reglamento de funcionamiento del Consejo Municipal, donde se establecen los tiempos para hablar y todo, y en ese reglamento es bueno que quede establecido para la aprobación, por ejemplo, de un trato directo, cuánto tiempo
de anticipación, cuánto tiempo de anticipación me tienen que llegar los antecedentes de una sesión de consejo, para que yo pueda tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? Pues ya que si no se cumple, yo tengo la opción de poder rechazar eso por incumplimiento, ¿no es cierto?, de la entrega de la información. Respecto a los presupuestos de royalty minero, estos se entregan por primera vez este año, no existen en los años anteriores, que es un adelanto de lo que se va a entregar a partir del próximo año, y tienen que ser ingresados al presupuesto municipal o regional, y su uso también tiene que ser presentado. Y de ahí la función fiscalizadora tanto del CORE como del concejal de ir solicitando informes de cumplimiento de cómo se va a, o sea, ya ustedes tienen que aprobar cómo se va a distribuir ese fondo, por lo tanto, después pueden ir controlando cómo se va a ir ejecutando a través de las distintas sesiones de consejo. Recuerden además que es fundamental también, yo tengo un jefe que dice la cabeza piensa donde están los pies, de que ustedes estén en terreno también fiscalizando. Esto no es tan solo un trabajo de oficina, esto también ustedes ir a terreno, pueden hacer supervisiones de obra, pueden ir a vigilar la entrega de ciertos beneficios, que por lo tanto es fundamental que de acuerdo a esa realidad que ustedes tengan, o las audiencias públicas tan importantes que hablábamos el otro día, que ustedes de esa forma tengan antecedentes para presentar notas de incidente y solicitar distintos informes al municipio de acuerdo a su lugar fiscalizador, y si ven cualquier antecedente puede ser solicitar aclaración, solicitar también un pronunciamiento a la Contraloría al respecto. Muchas gracias, Evelyn. Llegamos al final de la sesión. Le quiero dar las gracias a todos ustedes, a Virginia, nuestra administradora del Instituto Igualdad. Bueno, reiterar el agradecimiento a la Fundación Frey Ebert por el apoyo que dio a esta iniciativa, y a cada uno de ustedes por estar hoy acá, en este día feriado, Año Nuevo de los pueblos originarios. A Evelyn, Bastián, no es primera vez que escucho esta exposición. eh, Se han especializado en esta temática y cada vez la encuentro mejor, así que muchas gracias, Evelyn. Bastián, de verdad es un tema muy importante, sobre todo para los que estamos conectados con el tema municipal. Vamos a enviar las presentaciones. Si tienen preguntas, háganlas a través del correo electrónico también. Hacemos el esfuerzo y las vamos a responder. Mañana enviamos el link de la sesión siguiente, próximo martes. El tema es seguridad desde un enfoque socialista. Estamos haciendo el esfuerzo para que la relatora sea Paulina Bodanovich. Yo creo que todos la conocemos. Va a ser interesante si ella puede efectivamente darnos esa relatoría y tener la posibilidad además de tener a la presidenta del partido con nosotros. Me despido ahora. Un abrazo a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras. De verdad, un agrado y un honor tenerlos acá. A las personas de la 7ª región, de la 5ª, de la 9ª, y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Bastián, Evelyn, Virginia. Buenas noches. Que están muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao. Buenas noches a todos.